Bueno, vamos a resolver el ejercicio de circuito mixto 1. Vamos a ver qué tenemos, la topología. Tenemos por un lado, en el lado izquierdo del ejercicio, tenemos dos resistencias en paralelo, R1 y R2. Ambas están sometidas al mismo potencial. En el lado derecho tenemos otras dos resistencias en paralelo, R4 y R5 en este caso. Y de estos paralelos están en serie con R3. La fuente de alimentación o la pila no la voy a considerar a la hora de calcular la resistencia total o resistencia equivalente de este circuito. Vamos a empezar por el paralelo de la izquierda, lo voy a llamar paralelo 1, ¿vale? Entonces, la resistencia del paralelo 1 simplemente es aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. La resistencia del paralelo 1 es 1 partido de 1 partido de R1 más 1 partido de R2. Si sustituimos, tenemos que R1 vale 10 ohmios, R2 20 ohmios, ¿vale? Quedaría así. Si ahora hago la reducción, 1 partido de 10 es 0,1, 1 partido de 20 es 0,05, me quedaría esto. Si hago la suma, me quedaría 1 partido de 0,15, 0,1 más 0,05, 0,15. Y si hago la división, nos quedaría que este paralelo es equivalente a una resistencia de 6,66 ohmios. Ya tenemos el paralelo 1, vamos a hacer el paralelo 2. Vale, ya tenemos el paralelo 1, ahora vamos a ver el paralelo 2. El paralelo 2 está formado por, vamos a ver si lo pinto, está aquí, las resistencias 4 y 5. Es más de lo mismo, ¿vale? No tiene más misterio. Entonces, si aplicamos la ley o la formulita para el cálculo de resistencias en paralelo, tenemos, voy a ver porque lo tengo preparado, resistencia del paralelo 2, lo llamo así, lo voy a llamar así, resistencia del paralelo 2 es igual a 1 partido de R4 más R5, las dos resistencias que forman el paralelo 2. Si sustituyo los valores, tenemos que la resistencia 1 partido de el paralelo R4, 1 partido de R4 es 1 partido de 12 y 1 partido de R5, aquí están los valores, R5 son 6 ohmios, ¿vale? Entonces, si resuelvo o hago las divisiones, me quedará 1 partido de 0,083 más 0,16 periodo. Y si hago ya la suma y la división, o sea, hago la división, si la suma y la división, obtengo el resultado final del paralelo 2, que es algo así, 4 ohmios. Ya tengo el paralelo 1 que vale 6,6 ohmios y el paralelo 2 que vale 4 ohmios. El circuito resultante es el que ya tengo aquí pintado, ¿vale? Para ahorrar tiempo. La asociación del paralelo 1 quedaría en serie, esta de aquí, quedaría en serie con R3, R3 no cambia, este de aquí, y la asociación del paralelo 2 queda en serie con los dos anteriores, es este de aquí. Vale, ¿qué tenemos ahora? Voy a borrar los circulitos y vemos que tenemos un circuito serie, ¿vale? Este de aquí. Bien, las tensiones siguen estando donde estaban, las tensiones parciales V1, V2, V3 y la batería, bueno, también la dejo ahí, aunque voy a calcular la resistencia total, por lo tanto no la tengo en cuenta, y la intensidad total sigue estando en el mismo sitio. Para el cálculo de la resistencia total, voy a ir cogiendo lo que tengo preparado, vamos a ver, la resistencia total es igual a la suma del paralelo 1 más R3 más la resistencia del paralelo 2. Esta sería la fórmula en este caso, las tres resistencias en serie. Si sustituyo los valores, la resistencia total, ya lo tengo aquí preparado, es 6,6 más 2 más 4. Resistencia del paralelo 1 más 2R3 más 4. Total 12,66 ohmios.
Eso sería la resistencia total del circuito, y el circuito equivalente que me quedaría sería este de aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo a un lado para poder operar. Bien, en este circuito podemos calcular, tenemos la tensión total, la resistencia total, pues aplicando la ley de Ohm podemos calcular la intensidad total del circuito. La intensidad total del circuito, vamos a ver, voy a ponerlo. La intensidad total del circuito es la tensión total, ¿vale? Partido de la resistencia total, es decir, 12 voltios de la batería partido de 12,66 ohmios de la resistencia total. La corriente total, que he llamado esta corriente de aquí, intensidad que sale del borne positivo de batería, atraviesa las resistencias y vuelve al borne negativo. Ese I total es 0,94 amperios. Una vez que tengo esto aquí, bueno, pudiera calcular la potencia total, pero lo voy a dejar para el final, no me hace falta ahora mismo para seguir los cálculos. En este circuito ya no puedo calcular nada más, vuelvo al circuito anterior. Como sé el valor de la intensidad total, pues puedo calcular los valores de las tensiones parciales. Muy sencillito, como con la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm. Vemos que la tensión del... vamos a ver, voy a ponerlo. La tensión V1 será igual a al producto. La tensión V1 está de aquí. Vamos a ver, esta de aquí. Es igual al producto, por la ley de Ohm, de la resistencia. ¿Qué resistencia? R paralelo 1 por la intensidad que lo atraviesa. ¿Qué intensidad? Intensidad total. ¿Vale? Ya lo tengo aquí puesto. V1 R paralelo 1 por I total. Si sustituyo, me sale que el valor es, el valor es 6,3 voltios. ¿Vale? Esos 12 voltios se van a repartir en tres partes. Ya tengo el valor de la tensión 1, que son 6,3 voltios. Vamos a calcular el valor de la tensión 2. Pero bueno, más o menos es igual. Lo único es que en vez de poner R paralelo 2, hay que poner R3. ¿Vale? En este caso sería R3. Voy a poner la fórmula y el resultado para que lo veáis. Vale. Vamos a analizarlo. Tenemos que R paralelo, es la tensión 2, esta de aquí, V2, es igual por la ley de Ohm al producto de la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues R3 por la intensidad que lo atraviesa. ¿Qué intensidad lo atraviesa? I total, es un circuito serie, la misma intensidad. ¿Vale? Y ya, aquí está la formulita, y si sustituyo, me da un resultado de 1,9 voltios. Y por último, ya quedaría calcular V3, vamos a hacerlo. Pudiera hacer la recta, 12 menos V2 menos V1, o puedo aplicar la ley de Ohm otra vez. Vamos a verlo. Voy a poner aquí ya el resultado. Ya lo tengo calculado. ¿Vale? V3, esta tensión de aquí, es igual al producto de esta resistencia, R paralelo 2, por la intensidad que lo atraviesa, que sigue siendo I total, puesto que es un circuito serie. Y aquí está. ¿Vale? Sale un total de V3, 3,78 voltios. Vale, para verificar que esto está bien, para verificarlo, es muy aconsejable hacerlo, la suma de estas tres tensiones parciales, si hago la suma, pues ha de ser 12 voltios la tensión total. Y bueno, efectivamente yo ya he hecho la suma y aparece, son 12 voltios. 11, aquí está, 11,98. Vectorialmente, pues V1 más V2 más V3 sería la tensión que hay
entre este punto de aquí y este de aquí, que no es ni más ni menos que negativo de batería y positivo de batería, 12 voltios. Ya tengo las tensiones parciales. No puedo calcular nada más aquí en principio. Ahora ya nos tenemos que ir al circuito de arriba. El circuito de arriba, el circuito original, vamos a ver, voy a preparar esto, un segundo, estoy preparando las operaciones para ir más rápido. En el circuito original, como ya tenemos las tensiones parciales, podríamos o podemos o vamos a calcular las intensidades parciales, es decir, las intensidades que aparecen aquí son I1 e I2, I3 e I4. La intensidad total va a llegar a este nudo de aquí, se va a repartir en dos partes, I1 y I2. Después de atravesar las resistencias va a volver bueno, viene este nudo de aquí y se va a sumar de nuevo, ¿vale? Por R3 circular I total, y aquí se va a volver a dividir en I3 y I4, volviéndose a juntar, se suman I total y viene a parar al borne negativo de batería. Estas intensidades las podemos calcular ya perfectamente, puesto que tenemos las tensiones parciales. Vamos a ver, voy a borrar esto, vamos a buscar un sitio para calcularlo, para poner los cálculos, ya los tengo hechos por aligerar. Vamos a ver esto, si me lo quito de aquí y lo bajo. Venga, luego lo ponemos. Vale, tenemos que aplicar la ley de Ohm. Para aplicar la ley de Ohm en el cálculo de intensidades, dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia. Si voy a calcular la intensidad I1, si vamos a calcular I1, vamos a verlo, I1 está aquí. Si vamos a calcular I1, ¿qué tensión tengo que poner? Pues la tensión que cae sobre la resistencia, V1. ¿Sobre qué resistencia? R1. ¿Vale? Entonces, si sustituyo valores, esto lo borro, y ya meto los valores sustituidos. Vamos a ver. Tenemos que en V1 eran 6,3 voltios, lo hemos calculado antes, y R1 es un dato, 10 ohmios. Por lo tanto, el valor de la intensidad 1 es de 0,63 amperios. Voy a hacer lo mismo con I2. I2 está aquí en el circuito, pues por la ley de Ohm va a ser la tensión. ¿Qué tensión? V1. ¿Y qué resistencia? A partir de la resistencia, R2. Vamos a poner la fórmula. Voy a borrar los círculos y pongo la fórmula. Ya directamente he sustituido los valores. ¿Vale? V1 sigue siendo, bueno, es 6,3 y R2 en este caso vale 20 ohmios. Luego la corriente es 0,31. Vale. Aquí abajo, bueno, teníamos la intensidad total calculada, 0,94 amperios. Bien, hemos dicho que la intensidad total vale 0,94, que va a entrar en este nudo, se va a dividir en dos partes, una que vale 0,63 y otra que vale 0,31, y se va a unir en este nudo. Lo que voy a hacer ahora es comprobar si esto está bien calculado. Si se divide en dos partes, si yo las sumo, estas dos intensidades parciales, si hago la suma, ha de salir la intensidad total. Y efectivamente, ¿vale? Intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad total. Entonces, 0,63 más 0,31 es 0,94 amperios. Vale. Ya tengo la intensidad 1 y 2 calculada. Para la intensidad 3 y 4, pues más de lo mismo. Voy a poner ya todos los cálculos y vamos a ir comentándolos. Tenemos que intensidad 3, que es esta que circula por R4, R4, y sobre R4 que hay una tensión llamada V3, pues aplicando la ley de Ohm, ¿qué tensión? Intensidad igual a tensión, ¿qué tensión? V3
partido de la resistencia R4. ¿Vale? Si sustituyo da 0,31. Intensidad 4 es esta de aquí, que atraviesa R5, que está sometida a una tensión V3. Y si aplico la ley de Ohm, pues más de lo mismo, V3 partido de R5. Da un resultado de 0,63 amperios. Bien, de la suma, por la primera ley de Kirchhoff, intensidad 3 más I4 es igual a intensidad total. ¿Vale? Estos cálculos están correctos. Y ya tengo todas las tensiones, intensidades parciales. Ahora faltaría calcular lo que es las potencias. Bien, y finalmente vamos a aplicar la ley de la potencia. Tenemos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Aquí lo tengo. Si aplico este producto, la potencia total será igual a la tensión total por la intensidad total. Ya tengo los cálculos hechos y esto me da un resultado de 12,36 vatios. Ahora tengo que calcular las potencias parciales una a una en cada una de las resistencias. Para la potencia en la resistencia 1 tendremos que la potencia en la resistencia 1 será la resistencia 1, podemos ver que está aquí, está sometida a una tensión V1 y por ella circula una corriente I1, ¿vale? Entonces la potencia es la tensión V1 por I1 en este caso. Si aplico la ley de Ohm, entonces la tensión, que es igual a la resistencia por la intensidad, la fórmula me quedaría tal cual está aquí. Vamos a ver, voy a ponerla en su sitio. Bien, he sustituido el valor de V1, que es R por I, pues R1 por I1 y el valor de I1. Entonces la potencia de la resistencia 1 sería, voy a poner aquí los valores, potencia en la resistencia 1 es la tensión 1, 6,3 por 0,63 es igual al valor de la resistencia, 10 ohmios, R1 por I1, 0,63 por I1, 0,63. Esto es una igualdad, ¿vale? Lo haga de una manera u otra, me sale que la potencia de la resistencia 1 es de 3,96 vatios. Para la resistencia 2, pues igualmente, ¿vale? Yo ya la he calculado directamente, no he sustituido por el valor de R2. Potencia en la resistencia 2 tenemos que es la resistencia 2, voy a coger para marcar, es esta de aquí, está atravesada por I2 y está sometida a V1, no a V2, cuidado, V2 está a este otro lado, está sometida a V1. Entonces potencia en la resistencia 2 es V1 por I2, 6,3 voltios por 0,31, un total de 1,95 vatios. Bien, ahora vamos a calcular la potencia en la resistencia 3, que está sometida a V2. Sería esto de aquí, potencia en la resistencia 3, V2 por la corriente que lo atraviesa, que es I total, ¿vale? I total entra en este nudo, sale por este y se vuelve a juntar aquí, esto sería I total. Si sustituyo los valores sale 1,78 vatios. Para la potencia de la resistencia 4 y la 5 lo mismo, en la 4, por la 4 circula I3, por la resistencia 4 circula I3 y está sometido a V3. Y por la resistencia 5 circula I4 y está sometido a V3. ¿Vale? Entonces, si sustituyo o calculo potencia, vamos a ver, voy a poner potencia en la resistencia 4 y 5, lo voy a poner todo a la vez porque es más de lo mismo. Sería algo así. ¿Vale? Potencia en la resistencia 4 es V3 por I3 y en la resistencia 5 es V3 por I4. Y si hago el balance de potencias, tengo que la potencia total
sería igual, voy a ponerlo aquí, potencia total igual a R, potencia en R1, más potencia R2, más potencia R3, más R4, más potencia R5. Sustituyendo los valores para hacer la comprobación de si es correcto o no, me sale 11,26, que, bueno, coincide prácticamente, a excepción de algún decimal, con la que había calculado en un principio. Potencia total aquí, 11,36. ¿Vale? Y estos serían todos los parámetros eléctricos a calcular en este circuito.